Después de 10 años de silencio, un descubrimiento increíble revela la transformación oculta de su vida. Miguel, un hombre de 35 años, barría el taller mecánico de su padre fallecido bajo la luz pálida de una mañana en Tijuana. La nostalgia lo abrazaba, recordándole los ecos de risas perdidas y abrazos congelados en el tiempo. Cada día, el silencio se volvía más ensordecedor, como un grito ahogado que se negaba a salir de su pecho. Su madre y hermana lo habían dejado tras una discusión hiriente, y desde entonces, esas palabras lo seguían como sombras, maldiciendo su presente. Eran un eco de un pasado que ya no deseaba recordar. Mientras limpiaba, una caja antigua llamó su atención. Polvo y telarañas lo rodeaban, como si el tiempo hubiera decidido proteger esos secretos. Con manos temblorosas, levantó la tapa y allí, entre recortes de papel amarillento y fotografías descoloridas, encontró un álbum familiar. Al abrirlo, el corazón de Miguel retumbó en su pecho. Las imágenes, llenas de sonrisas y momentos felices, escondían una verdad que su madre había decidido ocultar. Páginas y páginas revelaban cartas y relatos de su linaje indígena, una herencia a la que él nunca había estado expuesto. Esa chispa de su legado lo consumió por dentro. No solo era un nada, sino parte de una historia rica y poderosa que había sido marginada y olvidada. La revelación sacudió su mundo. Debería seguir con la rutina del taller mecánico, su refugio seguro, o dar un salto al vacío y rescatar a su familia de esta pobreza que parecía eterna. El dilema ardía en su mente como una fogata en una noche fría. Un par de días después, se celebró una reunión en el parque del barrio. Mientras el sol se ocultaba, la comunidad se reunió alrededor de la vieja fuente. Allí, doña Rosa, la dueña de la tienda de abarrotes, tomó la palabra. Su voz era firme, y cada palabra resonaba en los corazones de los presentes. Estamos cansados de ser invisibles, dijo. Miguel se dio cuenta de que no estaba solo. Cada historia compartida por sus vecinos era un ladrillo en la construcción de un nuevo futuro. Ideas, risas y planes comenzaron a fluir. Pero esa esperanza pronto se tornó turbia cuando un grupo de jóvenes, envidiosos de su pasión, lo ridiculizaron, llamándolo el soñador. El eco de sus palabras resonaba, desafiándolo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. En medio de aquel bullicio de insultos, Miguel sintió como el fuego de su historia empezaba a arder. No podía permitir que su pasado lo definiera, y menos aún que otros lo hicieran. Se respiraba tensión en el aire cuando, finalmente, decidió alzar la voz. Soy más que un soñador, exclamó. Soy parte de un legado que no estoy dispuesto a dejar atrás. Los murmullos se detuvieron, el impacto de sus palabras caló hondo. Había llegado el momento de ser quien realmente era. Mientras la carta que encontró revoloteaba en su mente, el regreso de su madre parecía más cercano que nunca. Sabía que los fantasmas del pasado estaban a punto de enfrentar la luz de la verdad. Con el corazón palpitante, se preguntó, ¿podrá él confrontar su historia y abrir la puerta al perdón? La reunión, tensa pero esperanzadora, lo llevó a un camino que jamás había imaginado. La emoción lo envolvía, dejando a la comunidad expectante, con la misma pregunta resonando, ¿qué pasará después? El murmullo de la comunidad comenzó a transformarse en murmullos de apoyo. Miguel sentía el calor que emanaba de sus vecinos, una llama que encendía su determinación. Sabía que no estaba solo en la batalla por su historia y su identidad. El miedo a ser juzgado se disolvía en la corriente de adrenalina que lo empujaba hacia adelante. Hoy estoy aquí para cambiar mi vida, se repetía, mientras sentía la mirada de doña Rosa,
que lo observaba con aprobación y un brillo de esperanza en sus ojos. Finalmente, el grupo de jóvenes que lo había ridiculizado se quedó en silencio, como si las palabras de Miguel hubieran cercenado su burla. Algunos intercambiaron miradas, sorprendidos por la valentía de un hombre que había pasado tanto tiempo guardando su dolor. La intensidad del momento hizo que la atmósfera se cargara de emociones. Era el inicio de un nuevo capítulo, no solo para él, sino para toda la comunidad. Decidió entonces dar un pequeño paso más al frente, acercándose a la fuente. ¿Alguien aquí recordará las historias de nuestros abuelos?, preguntó con voz firme. La sabiduría que llevamos dentro es un tesoro que nadie puede robarnos. Debemos recordarlas juntos. Una mujer mayor empezó a compartir su relato, un eco del pasado que reverberó a través de las historias entrelazadas de sus vecinos. Las risas y las lágrimas comenzaron a fluir, y en ese instante, la plaza se llenó de vida. La comunidad había comenzado a sanar y a reencontrarse. Miguel, sintiendo la conexión que se formaba, tomó una decisión aún más fuerte. Voy a buscar a mi madre, dijo casi como un susurro, pero su firmeza lo hizo sonar como un grito. Había estado tanto tiempo entre sombras que su voz parecía despejar el aire pesado que había llevado consigo por años. No puedo dejar que el pasado defina mi futuro. Esos simples pero poderosos palabras dejaron a todos en un profundo silencio. A través de sus palabras, la esperanza se había infiltrado como una brisa fresca por la plaza, dejando una promesa flotando en el aire. El pacto de unión y unidad que se había formado esa noche iluminó las miradas de sus vecinos. Miguel sabía que había encontrado algo más que un propósito, había encontrado también la fuerza para enfrentarse a su madre y la posibilidad de un reencuentro real. Mientras la reunión continuaba, cada relato compartido parecía ir construyendo un puente hacia la reconciliación. Miguel empezó a trazar un plan en su mente para recuperar no solo su historia, sino también su familia. Sin embargo, no quería entrar a casa de su madre con reproches. Quería oro, no cenizas, anhelaba la conversión de su dolor en amor. Como el sol se ocultaba tras las montañas, Miguel sintió que el viaje apenas comenzaba. La presión de lo que significaba volver a ver a su madre se mezclaba con la emoción de compartir su legado indígena con los demás. Este nuevo camino lo invitaba a apreciar su cultura en todo su esplendor. Pero, ante el camino que se avecinaba, una inquietud atravesó su mente. ¿Realmente su madre lo recibiría con los brazos abiertos, o preferiría seguir aferrada a las sombras de su pasado? La incertidumbre era palpable, pero la determinación de Miguel brillaba más fuerte. Había llegado el momento de enfrentarse a la verdad, y todo estuvo a punto de cambiar en ese instante. Mientras su corazón latía con la angustia y la expectativa de lo que vendría, una figura apareció a lo lejos, la silueta de una mujer familiar, que quizás podría ser su madre. Miguel se quedó congelado, la respiración contenida. ¿Era realmente ella? ¿Estaba a punto de suceder lo que había estado esperando tanto tiempo? La respuesta se sentía más cerca que nunca. Los latidos del corazón de Miguel resonaban en su pecho como un tambor, cada golpe un eco de esperanza y miedo a la vez. La figura se acercaba lentamente, y su rostro empezaba a cobrar forma. A medida que la mujer se acercaba, Miguel sintió que el mundo que lo rodeaba se desvanecía, y solo existía ese instante, el momento que había soñado por años. Era ella, su madre. La misma mujer que había dejado una herida profunda en su alma con su ausencia. Pero el tiempo había hecho su trabajo, y lo que antes era una imagen clara y dolorosa, ahora se convertía en un borrón del pasado. Con cada paso, Miguel se preguntaba si reconocería el dolor que había causado, o si seguiría adelante como si nada hubiera pasado. La mujer detuvo su andar a unos pocos pasos de él, mirando a su hijo con una mezcla de confusión y sorpresa. Miguel notó las líneas en su rostro, cada una segaramente cargada de historias no contadas y sentimientos olvidados. La fragilidad de esos momentos lo envolvió. Mamá murmuró, apenas capaz de articular la palabra que había guardado en su interior. Miguel, respondió ella, la voz temblorosa, envolviendo su nombre en el eco de algo que parecía irreal.
Se quedó inmóvil, como si un rayo la hubiera paralizado, entre la alegría y el asombro. Para él, era como si 10 años de silencio se desvanecieran en un instante. La distancia que los había separado parecía fundirse en el aire, su madre lo miraba a través de una neblina de emociones, y Miguel sintió que el mundo podía cambiar en un solo instante. He estado buscándote, confesó, por fin dejando que la verdad saliera. Los años de sufrimiento y desamor se transformaron en palabras sinceras. Quería entender por qué te fuiste, pero nunca supe cómo decirlo. Ella dio un paso temeroso, sus ojos llenos de lágrimas. Lo siento, hijo. No sabía cómo enfrentar mis propios demonios y pensé que lo mejor era alejarme. La sinceridad en su voz rompió algunas de las barreras que él había levantado. Sin embargo, el miedo todavía ardía en su pecho. ¿Podría realmente perdonar y seguir adelante, con pasados tan cargados de dolor? Ambos miraron a su alrededor, los murmullos de la comunidad resonaban en la plaza, cada amigo y cada conocido parecía ser un testigo de su encuentro. Doña Rosa observaba desde una esquina, su mirada atenta, casi como si estuviera protegiendo el nuevo lazo que se estaba formando. Miguel sintió la fuerza de la comunidad detrás de él, un empujón hacia el futuro. Podemos sanar, mamá, dijo Miguel con una decisión que emergía desde lo profundo de su ser. Pero necesitamos hablar, necesitamos enfrentar lo que pasó, no huir de ello. En sus palabras, un nuevo pacto se formaba, no solo entre ellos, sino con cada miembro de la comunidad que había estado allí aquella noche. Su madre asintió, la tristeza y la esperanza mezcladas en sus ojos. Quiero intentarlo. Quiero que volvamos a construir lo que hemos perdido. Ante esa promesa, Miguel se sintió más ligero. Pero en su interior, una preocupación persistía. ¿Era este el momento adecuado para abrir viejas heridas? Mientras la atmósfera se llenaba de posibilidades, un vistazo hacia las sombras detrás de su madre le hizo dudar. ¿Y si había alguien más detrás de la historia familiar que no esperaba encontrar? La respuesta le devoraba el corazón. La verdad de su pasado lo acechaba como un lobo al acecho de su presa. Y así, entre el renacer de la esperanza y la inquietud de lo desconocido, Miguel supo que la historia de su vida apenas comenzaba a revelarse. Pero antes de que pudiera formular su siguiente pregunta, un grito desgarrador resonó en la plaza, interrumpiendo la posibilidad de reconciliación. Miguel. Alguien gritó desde la multitud, y en ese instante, el aire se volvió pesado con la tensión de lo que iba a ocurrir. ¿Qué otra verdad estaba por salir a la luz? El grito resonó como un trueno en la plaza, enredándose en los sentimientos que flotaban entre Miguel y su madre. La multitud se volvió, ojos curiosos, susurros llenos de inquietud. Miguel giró la cabeza hacia la fuente del grito, y su corazón se detuvo. Allí estaba Ana, la amiga de la infancia que había sido su apoyo durante los años de dolor. Su rostro, pálido y preocupado, contaba una historia que Miguel no quería escuchar. Miguel, escucha, dijo Ana, su voz quebrada, no es solo tu mamá quien ha vuelto. Miguel sintió que algo en su interior se agazapaba, como si un secreto oscuro intentara salir a la luz. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz temblando. Es sobre tu padre. La frase le hizo eco, como un disparo en el silencio que había envuelto su reencuentro. Miguel sintió que el mundo se oscurecía a su alrededor. En un instante, la promesa de reconciliación con su madre se desvanecía, desbordada por la llegada de otro fantasma del pasado. Su madre también lo miró, preocupada. Ana, no es el momento, no hablemos de eso ahora. Miguel vio el temor en sus ojos, un miedo que se reflejaba en el rostro de todos a su alrededor. ¿Qué más le ocultaban? No podemos ignorarlo, insistió Ana, mirando a Miguel con firmeza. Tu padre está aquí, ha estado aquí todo este tiempo. Las palabras cayendo como un jarro de agua fría sobre una hoguera encendida. Miguel sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. Las imágenes de su infancia, las noches de soledad, regresaban a él. Había pasado años soñando con la figura de su padre ausente, imaginando 1000 situaciones, 1000 diálogos que nunca se dieron.
Pero jamás pensó que el regreso de su madre sería seguido por la revelación de su padre. ¿Dónde está? ¿Por qué no se presenta? La rabia y la confusión se mezclaron en su voz. Necesitaba respuestas. Miguel se volvió hacia su madre. ¿Tú sabías? ¿Por qué no me dijiste nada? Es complicado, respondió su madre, abrumada. No sabía cómo yo misma estaba asustada. No todo es blanco y negro, hijo, la multitud murmuraba, cada uno con sus propias suposiciones y juicios. Todos ellos eran testigos de una verdad olvidada y durante mucho tiempo ignorada. Miguel se sintió atrapado en el centro de un torbellino de emociones enredadas que lo dejaban sin aliento. ¿Y qué quieres que haga ahora?, exigió. ¿Voy a correr hacia él como si nada hubiera pasado? ¿Como si no me hubiera abandonado? No lo sé, susurró su madre, con lágrimas resbalando por su rostro. Pero te prometo que hay razones, Miguel. Razones que no puedo explicar aquí. La tensión de la plaza aumentaba mientras la incertidumbre se apoderaba de los corazones de aquellos a su alrededor. Esta situación significaba que las viejas heridas serían desenterradas, que la lucha por la verdad recién comenzaba. Pero también había una fragancia de posibilidad que se cernía en el aire, una oportunidad para entender el dolor compartido y tal vez, sanarlo. Mientras tanto, el latido de su corazón resonaba en su pecho, cada golpe más fuerte que el anterior. Miguel sentía que su vida se desbordaba en mil direcciones, preguntándose si sería capaz de enfrentar lo que estaba por venir. Cuando Ana dio un paso hacia él, su mirada serena lo instaba a tomar una decisión. Tú decides, Miguel. ¿Quieres saber la verdad? La pregunta resonó en él como un eco interminable. Era realmente el momento adecuado para confrontar su pasado. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un estruendo interrumpió el instante frágil. La figura de un hombre emergió entre la multitud, su rostro oculto pero familiar. Aunque la distancia de años se interponía entre ellos, Miguel sintió que el tiempo se detuvo. Soy tu padre, Miguel, resonó la voz, dejando la plaza en un silencio helado. Ahora tenía que decidir si daría el siguiente paso hacia la reconciliación o permanecería en las sombras de su dolor. La sorpresa lo envolvía, y el momento se volvió crucial. Se preguntó si las heridas se cerrarían o si, en cambio, sería un camino lleno de más dolor. La revelación apenas comenzaba, y la historia prometía ser más despiadada de lo que jamás imaginó. Miguel parpadeó, tratando de procesar la figura que tenía frente a él. Su padre, aquel hombre que había sido un fantasma en sus recuerdos, una sombra que lo había acompañado durante años, sus palabras resonaban como un eco profundo en su mente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí?, se preguntó, el pulso acelerado. La multitud seguía observando, los murmullos haciéndose más intensos. Cada mirada sobre él parecía cargada de juicio y curiosidad, como si su vida fuera un espectáculo que todos estaban ansiosos por ver. Pero en ese instante, todo lo que Miguel podía escuchar era el latido estruendo de su corazón y el eco de la voz de aquel hombre que tanto había anhelado conocer. Miguel, por favor, escucha. La voz del hombre se rompió, un rayo de desesperación en sus palabras. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero necesito que sepas la verdad. He estado aquí, pero no de la manera que imaginas que verdad, interrumpió Miguel, la rabia surgiendo desde lo más profundo. ¿Qué puedes decirme que justifique tu ausencia? 10 años de silencio. Sus manos temblaban, no podía soportar la inercia de sus emociones. ¿Por qué no viniste antes? Al pronunciar esas palabras, sintió un peso abrumador que casi lo aplastaba. La ira y el dolor se arremolinaban en su pecho, amenazando con reventar a cada momento. Su madre, con lágrimas en los ojos, había dado un paso atrás, dejando a Miguel a merced de esta nueva pesadilla. Todo fue un error, Miguel. Intenté hacer lo correcto. No quería lastimarte, pero no pude enfrentar mis propios demonios. El hombre dio un paso adelante, su rostro se iluminaba con los débiles reflejos del sol. Miguel empezó a distinguir los rasgos que compartían. Era como mirarse en un espejo distorsionado por el tiempo.
¿Demonios? ¿A eso le llamas a tu vida? Te abandonaste a mí y a tu familia. La indignación colmaba su voz como un torrente desbordante. La imagen de su infancia, la ausencia del juego de una figura paterna solidificó su rabia. Ana se acercó a él, deseando calmar el torbellino de emociones. Miguel, lo que tu padre está tratando de decir, tal vez hay más en esta historia. Escúchalo. Pero Miguel solo podía ver la decepción, la herida que se reabría entre ellos. Lo que un día había sido un sueño de reconciliación ahora parecía una trampa en la que se encontraba atrapado. Sin embargo, algo dentro de él también deseaba saber. ¿Qué había llevado a su padre a permanecer alejado? Las palabras de su padre atravesaron la tensión del aire: he estado en rehabilitación, sufriendo las consecuencias de mis decisiones. No es una excusa, pero he luchado por mi vida y por mis demonios. El regreso de tu madre me ha dado la esperanza de que un día podríamos volver a ser una familia. Quiero explicarte todo. No tienes que perdonarme, pero por favor, dame una oportunidad para contarte mi verdad. Miguel sintió que esa última frase lo golpeaba con una mezcla de compasión y furia. La verdad, de alguna forma, siempre parece ser más atractiva y desoladora que la realidad misma. Las palabras, aunque sinceras, no borraban la historia que llevaba consigo. Te escucho, respondió finalmente Miguel, casi en un susurro. Pero como yo, tengo mis propias preguntas. No seré el único que cargue con un pasado roto. Las emociones turbulentas se apoderaron de su pecho, un pequeño paso hacia adelante, pero aún teme caminando hacia un precipicio. Mientras oxígeno escaso se desbordaba en su pecho, la plaza permanecía en silencio absoluto, alineada ante la inminente tormenta de respuestas y revelaciones que se avecinaba. Miguel sintió que el peso del pasado se levantaba un poco, aunque sabía que el camino hacia adelante sería difícil y tortuoso. Está bien, dijo su padre, cargando su voz con esperanza y temor. Todo empieza con la verdad y te prometo que no será fácil. Una pregunta inquietante emergía en la mente de Miguel, elevando el drama de la situación. Pero, ¿qué tan lejos puede llevarme esta verdad? La mirada de su padre era intensa, llena de un arrepentimiento que parecía sincero. Miguel sabía que un paso había sido dado, pero su corazón advertía que aún quedaba un largo camino por recorrer, y con eso, la historia apenas comenzaba a desvelar su más impactante secreto. Mientras la multitud contenía la respiración, Miguel se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo reconciliar el pasado, sino encontrar el valor para aceptar lo que traería el futuro. La plaza parecía un campo de batalla, donde el tiempo se había detenido y la incertidumbre dominaba el aire. Miguel miraba a su padre, buscando algún indicio de sinceridad tras esos ojos cansados que habían estado ausentes durante tantos años. La multitud, ahora como un susurro tenue, amplificaba el estruendo del silencio entre ellos. ¿Qué quieres decir con que has luchado? ¿Por qué deberíamos creer tus palabras ahora?, preguntó Miguel, su voz se elevó, tomando los aires de desafío. La rabia aún ardía en su pecho, pero la curiosidad empezaba a abrirse camino, como un brote tierno en medio de su tormenta interna. El padre de Miguel respiró hondo, su rostro una máscara de tormento. He vivido en un lugar muy oscuro, Miguel. No solo por mi ausencia. He cargado con un miedo que me paralizó. El miedo a perderles a ustedes, a causarles más dolor. Su voz temblaba, y Miguel notó como un leve roce de vulnerabilidad se asomaba en la figura del hombre que una vez había idealizado. Ana se movió entre la multitud, su propia angustia reflejada en su cara. Miguel, esta es una posibilidad. No solo para ti, sino para todos nosotros, susurró suavemente, intentando conectar a padre e hijo. Escucha lo que tiene que decir. Tal vez haya algo importante aquí. Tal vez no sea solo sobre el pasado. La mirada de Miguel se desvió hacia ella, y se sintió dividido. Era difícil continuar, escuchar y ser escuchado, especialmente cuando el eco de tantas emociones lo dejaba exhausto. Pero la voz de su padre volvió a atravesar sus pensamientos. Miguel, sabes que la vida puede cambiar de un momento a otro.
Eso fue lo que me pasó. Miguel se sintió atraído hacia esas palabras. Viviría siempre pensando en lo que había perdido, en lo que podría haber sido. Pero, ¿y si habían opciones que aún no había considerado? ¿Qué vida cambiada has encontrado, papá? Casi le costaba formular la pregunta, el hombre se estremeció, bajando la mirada hacia sus zapatos llenos de polvo. Después de dejar a tu madre, caí en el juego, las adicciones, todo esto me devoraba. Pero en la rehabilitación, descubrí mi maldad, Miguel. También encontré un propósito, ayudar a otros que están atrapados. Pasé de estar perdido a querer salvar a otros. He comenzado de nuevo. Y lo que más anhelo, es la oportunidad de tener una familia, una segunda chance contigo y tu madre. Las palabras, aunque pesadas, resonaban con la sinceridad dolorosa de su viaje. Miguel sintió una mezcla extraña de alivio y confusión. ¿Pero se puede volver a construir algo que ha sido destruido? La pregunta surgió inocente, pero Miguel sabía que la respuesta era complicada, la multitud parecía tomar aliento con él. Cada persona ahí estaba atrapada entre sus propias historias, observando la revelación que se desarrollaba. Algunos miraban con compasión, otros con desdén, pero todos en silencio, a la espera. Eso depende de nosotros, respondió su padre, levantando la vista. Nunca pedí que me perdonaras. Pero si me das una oportunidad, juntos podríamos encontrar la manera de sanarnos. Podríamos crear algo nuevo. Miguel se sintió desgarrado entre la esperanza y la duda. La posibilidad de un futuro que nunca había imaginado le hizo temblar el corazón. ¿Qué tal si esta vez era real? Pero de nuevo las sombras del pasado acechaban, amenazando con arrastrarlo hacia atrás. No sé si puedo confiar en ti otra vez, dijo finalmente, la voz cargada de emoción. La plaza vibraba mientras esperaba la respuesta de su padre, un momento tan frágil que parecía romperse cualquier instante. Comprendo, respondió su padre, la tristeza reflejada en su rostro. Solo espero que me des la oportunidad de demostrarte que he cambiado. La verdad desgarradora es que no hay garantía en la vida, Miguel. Pero aquí estoy dispuesto a luchar por nosotros. Sin embargo, otra voz, un susurro leve detrás de ellos, rompió la tensión en el aire. ¿Pero qué tal si hay secretos más oscuros que no han salido a la luz? Esa voz, inconfundible, casi parecida a la de su madre, dejó a Miguel paralizado. La oscuridad de lo desconocido se presentaba ante él, como un nuevo horizonte que amenazaba con desbordar todos sus esfuerzos por sanar. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más quedaba por descubrir? Ante él se extendía un camino lleno de incertidumbre, y los secretos que aún permanecían ocultos podrían cambiarlo todo de nuevo. Miguel giró lentamente hacia el sonido familiar, su corazón palpitando de un modo que apenas podía controlar. Allí, entre la multitud que parecía haber desaparecido, se encontraba su madre. Su piel había perdido algo de su brillo, pero sus ojos aún emitían esa chispa de determinación que Miguel recordaba. Ante su mirada, todo lo que había vivido regresaba en forma de oleadas, mezclando melancolía y esperanza. «Mamá, ¿eres tú?». La voz de Miguel salió casi en un murmullo, un lamento que escapó su garganta sin que pudiera evitarlo. La enormidad del momento lo abrumaba, y antes de que pudiera procesar la realidad, Ana tomó su brazo, apoyándole. «Esto es un momento crucial, Miguel. Necesitas escucharla», sugirió ella, pero su mirada transmitía también su preocupación. La tensión en el aire era palpable, como un hilo que podía romperse en cualquier instante. Su madre avanzó, el dolor reflejado en cada paso. «Ha pasado tanto tiempo», comenzó, su voz temblando. «No esperaba que nos encontráramos aquí de esta manera». «Lo siento, hijo». No quería interrumpir, pero tenía que volver. «¿Por qué te fuiste?». Miguel interrumpió, la angustia pura encendiendo su tono. Las palabras brotaban como un torrente, cada pregunta era una flecha disparada, cada recuerdo una herida abierta. «Tu padre y yo, teníamos cosas que resolver.
Él no fue el único que se perdió en la oscuridad, Miguel. Yo también caí en el abismo. Perdí mi camino y, aunque pensé que era por el bien de ustedes, eso es lo que más me duele ahora. Su madre se detuvo, la mirada vacía, pero la determinación aún brillaba en sus ojos. La multitud, de nuevo expectante, observaba cómo se desnudaba el sufrimiento de una familia que había estado en las sombras. Algunas personas intercambiaron miradas, sus susurros apenas audibles. ¿Puede una herida tan profunda sanar? Se preguntaban entre ellos. ¿Cómo puedo confiar en dos personas que han estado ausentes? Miguel sentía cómo sus palabras golpeaban con fuerza, pero también había en su pecho una chispa de esperanza. Si ustedes no se pueden confiar entre sí, ¿qué posibilidades hay para mí? Su padre tomó aire, la angustia visible en su rostro. Miguel, hemos estado lejos, pero cada uno ha estado buscando redención. Luchamos. No por nosotros, sino para construir un camino para ti. Aquí estamos, dispuestos a enfrentar lo que hay que hacer. Pero eso requiere que tú nos dejes entrar de nuevo, aunque sea un poco. ¿Y si lo que hay que hacer no es suficiente? La voz de Miguel tembló, la vulnerabilidad salpicando su oscuridad. ¿Y si terminamos lastimándonos de nuevo? Ana, sintiendo la presión creciente, se acercó, poniendo una mano en el hombro de Miguel. A veces, la valentía no consiste en evitar el dolor, sino en enfrentarlo. Estas palabras son un paso, pero cada uno debe dar su propio viaje. Escuchar y, quizás, perdonar. La atmósfera era intensa, casi eléctrica. Miguel sentía que su corazón se movía entre la cordura y el caos. Todo estaba en juego, las decisiones que haría en este instante podían cambiar su vida para siempre. El camino de la sanación empezaba a delinearse, y aunque aún era borroso, había un susurro de luz en el horizonte. Mamá, comenzó Miguel, su voz más fuerte ahora. Si hay algo que ocultes, si hay algún secreto aún por descubrir, necesito que lo digas. ¿Qué más hay entre ustedes? Temo que la verdad que no se ha dicho podría romper lo que estamos construyendo. La mujer bajó la vista, el peso de décadas de silencio hundiéndola. La respuesta que se avecinaba parecía ser más que un relato, podría ser la clave que uniera su fragmentada familia. Los ojos de cada persona en la plaza estaban fijos en ellos, la espera opresiva. Hay una verdad que se ha mantenido oculto, Miguel, y podría cambiar todo lo que piensas que sabes sobre nosotros. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda nuevamente. ¿Qué secretos habían llevado a su familia al borde del abismo? La revelación de su madre parecía estar en el aire, lista para romper como una ola. Él sabía que, de ser cierto, podría decidir el destino de todos ellos en un instante. Dímelo, exigió, su voz un hilo en el aire tenso. Pero su madre titubeó, el miedo reflejándose en su rostro. La plaza, en silencio, había dejado de respirar. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y Miguel comprendía que esto era solo el comienzo de una batalla que podría generar nuevas cicatrices, o, de una vez por todas, traer sanación. Miguel sintió como el aire en la plaza se volvía pesado, casi irrespirable. Las palabras de su madre pendían en el aire, brillando como una luz titilante a punto de apagarse. El mundo, de repente, se volvió un lugar pequeño, lleno de posibilidades que exigían ser exploradas, pero también de sombras que anhelaban su atención. Mamá, dime, repitió Miguel, su corazón latiendo con una intensidad que casi lo ahoga. No puedo seguir así. Ella levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas que amenazaban con desbordarse. He guardado esto porque pensé que era lo mejor. Pero ahora entiendo que el secreto ha hecho más daño del que imaginé. ¿Qué secreto? Miguel apretó los dientes, la impaciencia brotando de su voz. Sentía la mirada de la multitud sobre él, pero en ese momento, solo importaba a ella. No puedo vivir en la duda. Ya he perdido demasiado. Ana lo observaba con preocupación, consciente de que cada palabra que su madre pronunciara podría desatar una tormenta.
Sin embargo, el tiempo había llegado. Era hora de liberar el peso que había llevado durante años. Tu padre y yo, su madre empezó, su voz apenas un susurro. Cuando nos separamos, no solo fue por los problemas que ambos enfrentábamos. Hay algo más, algo que siempre llevé como una carga. El silencio se hizo denso. Miguel sintió que el tiempo se detenía, dejándolo en una especie de limbo. Antes de que tú nacieras, hubo un momento en el que estuve a punto de irme. Su voz se quebró y Miguel sintió que el invierno de sus dudas se sentía mucho más helado. Tu padre no fue el único en perderse. Yo me dejé llevar por el miedo. Y entonces, en ese periodo decisivo, descubrí una verdad que cambiaría nuestras vidas por completo. ¿Qué verdad? Miguel apenas podía contener la ansiedad que crecía en su interior. Su madre parecía a punto de estallar, como un globito que llevaba demasiada aire. La multitud parecía en suspenso, sus murmullos se desvanecían ante el tsunami emocional del momento. No pensaba que nosotros llegaríamos a este punto. Ni por un instante creí que el amor que teníamos sería capaz de sobrevivir a las tormentas. Pero tu padre, él no era el único que llevaba secretos. Hay algo que no sabes de tu familia, algo que está ligado a tu historia, a tu vida. ¿De qué estás hablando?, gritó Miguel, sintiendo cómo su rostro se tornaba rojo por el calor de la frustración. ¿Sobre qué secreto me ocultaste? Su madre respiró hondo y, por un instante, pareció perderse en sus recuerdos. Tu hermano él está vivo, Miguel. El silencio que siguió a esas palabras era ensordecedor. Miguel sintió que el mundo giraba a su alrededor, sacudiéndose hasta caer a sus pies. ¿Qué estás diciendo? La incredulidad lo alcanzó como una ola gigantesca. No puede ser, mamá lleva años pensando que él estaba muerto. Lo creímos al principio, pero en el transcurso de los años, todo cambió. La multitud murmuró nuevamente, los rostros, ahora, llevaban un matiz de sorpresa. Un aire distinto se percibía. Miguel se sintió abrumado por el torbellino de emociones. El amor, el dolor, la esperanza y la tristeza chocaban en su interior, configuran un laberinto sin salida. Si su madre decía la verdad, entonces todo lo que conocía, su historia, el motivo de las lágrimas y la soledad, podría cambiar en un parpadeo. No estoy seguro de poder seguir adelante sin respuestas. Si mi hermano está vivo, ¿por qué no está aquí? ¿Dónde lo encontraste? Miguel lanzó las preguntas como si fueran flechas afiladas. La tensión en su voz se mezclaba con un rayo de esperanza que empezaba a abrirse paso en su corazón. Esa es otra historia que necesitarás escuchar. Su madre dejó escapar un suspiro tembloroso, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Con el aire vibrante de anticipación, Miguel comprendió que su viaje no solo giraba en torno a la verdad de su madre, sino también a descubrir la conexión que anhelaba con su hermano. La búsqueda de respuestas estaba a punto de iniciar. Sin embargo, también sintió que nuevos secretos del pasado podrían acechar en las sombras. Dímelo todo, mamá. Estoy listo para conocer la verdad completa. La mirada de su madre se iluminó por un momento, pero también se vio inundada de tristeza. Te prometo que todo lo que necesitas saber está detrás de estas palabras, pero recuerda que descubrir la verdad puede ser un doble filo. Mientras Miguel se preparaba para escuchar la historia que podía volver a unir a su familia o, por el contrario, desgarrarla nuevamente, sintió que el hilo que los ataba era más frágil que nunca. Su corazón se llenó de una mezcla de miedo y valentía, consciente de que este era el momento que cambiaría su vida para siempre. Pero hay algo más, su madre repitió, el hilo que une a tu hermano y a ti podría llevar a una verdad que ninguno de los dos está preparado para afrontar. Las palabras finales aletearon en el aire, dejando a todos prisioneros de la expectación. ¿Qué más había en el trasfondo de su familia que se escondía en oscuros secretos? Con ese nuevo gancho, la historia de Miguel estaba lejos de haber terminado. Miguel tragó saliva, su corazón resonando con un eco ensordecedor.
Las palabras de su madre flotaron entre ellos, pesadas como el plomo. La multitud había dejado de murmurar, una especie de silencio reverente los envolvió, como si todo el universo hubiese decidido escuchar su historia. ¿Qué quieres decir con que hay una verdad de la que no estamos preparados? Miguel la miró, buscando respuestas en los ojos de su madre. Ella lucía frágil, como un cristal a punto de romperse, cargada de un peso que no sabía si podría soportar. Te voy a contar todo, hijo, dijo su madre, sus labios temblando ligeramente. Pero tienes que entender que algunas cosas son tan profundas y dolorosas que podrían cambiarte para siempre. Con una profunda respiración, Ana acercó su mano a la de Miguel. Lo importante es que debes estar listo para lo que viene. No hay vuelta atrás. Miguel asintió, aunque el miedo se arremolinaba en su pecho. Estoy listo, repitió, aunque él mismo no sabía si era cierto. Su madre se aclaró la garganta, y el mundo pareció detenerse. Tu hermano, su nombre es Daniel. No solo está vivo, creció sin nosotros. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Daniel, el nombre resonó en su mente como una melodía olvidada. ¿Por qué? ¿Por qué nos lo ocultaron? Su voz temblaba por la indignación y la confusión. Al principio, después de su nacimiento, hubo un accidente, circunstancias difíciles, comenzó a explicar. Creímos que no podría sobrevivir, pero al final lo encontramos en un lugar que nunca imaginamos. Miguel sintió el tiempo detenerse. ¿Dónde? ¿Dónde está él ahora? En una ciudad lejana. Y lo que descubrimos en esos años cambió todo. Las razones por las que no estuvo contigo son complicadas, Miguel. Implicaban decisiones difíciles y sacrificios que creímos que eran necesarios. Tu padre y yo no supimos cómo manejarlo. A veces, la vida toma rumbos que no esperamos. Miguel intentó comprender. ¿Y tú? ¿Qué pasó contigo, mamá? ¿Por qué nunca trataste de encontrarme? Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Ana, oscureciendo su mirada. Lo hice, Miguel, de muchas formas. Pero el miedo a perderte de nuevo me paralizó. Creí que era mejor dejarlo todo en el pasado, parecía que el tiempo curaría nuestras heridas. Pero, en realidad, solo las cubrió de polvo. Las palabras de su madre resonaban como un eco triste en su corazón. Un dolor antiguo revivió, llevándole a cuestionar cada instante de su vida. Esto es demasiado, mamá. Han sido años llenos de preguntas sin respuestas. Su voz se quebró, la ira se volvió impotencia. Ana le apretó la mano con firmeza. Te lo prometo, te llevaré a donde está Daniel. Tienes que conocerlo. Tienes que entender que, aunque esta verdad es dolorosa, también es liberadora. Te devolverá una parte de ti mismo. Con un aliento entrecortado, Miguel miró a su madre. Por un breve instante, la incertidumbre fue llevada por una chispa de esperanza. ¿Qué significaría conocer a su hermano? ¿Podría reparar las grietas que siempre habían estado en su único corazón? ¿Y si él no quiere verme?, pronunció Miguel, sintiendo que las palabras caían pesadas. Es un riesgo que debemos tomar, Ana contestó, su voz se aferraba a la determinación. Pero la vida nos da oportunidades que a veces debemos perseguir, incluso si nos asustan. Mientras el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos, Miguel sintió que una nueva historia estaba a punto de comenzar. Aquel viaje podría exponer viejas heridas, pero también develar nuevas esperanzas. Bien, lo haré. Vamos a buscarlo, dijo, tomando una decisión que lo llenaba de miedo y de valor al mismo tiempo. Pero hay algo más que debes saber, advirtió su madre, antes de que pudiera dar un paso hacia adelante. Hay personas que no quieren que lo descubras. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya no era solo un asunto de familia, sino de secretos que amenazaban con sumergirlo todo en la oscuridad. Con esa advertencia vibrando en el aire, la búsqueda de respuestas se tornó acuciante, y un nuevo dilema se perfiló en el horizonte. La pregunta era, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad que tanto había anhelado?
La plaza estaba en silencio, una atmósfera de tensión palpable. Miguel, con el corazón latiendo a 1000 por hora, miraba a su madre. ¿Quiénes quieren impedir que lo descubra?, preguntó, la voz temblando entre la confusión y el miedo. Ana, apretando su mano, hizo un gesto como si intentara calmarlo. Esos secretos, Miguel, están vinculados a un pasado oscuro. Gente que desea que estas historias permanezcan enterradas. A medida que las palabras salían de los labios de su madre, Miguel sintió la presión aumentar, como si las sombras del pasado fueran a devorarlo todo de nuevo. Debemos actuar rápido, dijo Miguel, la determinación ardía en su pecho. No permitiré que nada me detenga esta vez. Así, con el apoyo de Ana y un nuevo propósito, Miguel decidió que buscaría a Daniel, su hermano. Algo dentro de él supo que era la única manera de cerrar las heridas abiertas por tanto sufrimiento. No podía permitir que su historia fuera un eco más en el viento, necesitaba una conexión real. Al día siguiente, la familia se sentó alrededor de una mesa en la casa de Ana. El ambiente estaba cargado de expectativa sobre qué era lo que encontrarían en su búsqueda. Tomando un profundo aliento, Miguel miró a su madre y le pidió, cuéntame todo lo que sepas. Su madre, con la mirada perdida en sus recuerdos, comenzó a narrar la historia. Cuando naciste, Daniel llegó a nuestras vidas muy ferozmente. No solo era tu hermano, sino un símbolo de esperanza. Pero después del accidente, todo se complicó. Creí que habíamos perdido a Daniel. Sin embargo, tras unos días, alguien me contactó y me dijo que él había sobrevivido, pero que no podía estar con nosotros. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. Su madre había estado sufriendo tanto como él. ¿Y por qué nunca me dijiste nada?, exigió Miguel con el corazón roto. Hemos vivido tanto dolor, ¿acaso pensabas que era mejor guardarlo? Mi intención nunca fue lastimarte, respondió su madre, las lágrimas resbalando por su rostro. Solo quería protegerte de un dolor que yo misma no podía soportar. Miguel sintió que el peso de la historia que no conocía se deslizaba sobre su pecho, mientras Ana le daba una mirada comprensiva. No estás solo, Miguel, dijo con un tono suave. Estamos aquí para ayudarte a enfrentar esto. Después de días de búsqueda, Miguel logró obtener la dirección donde supuestamente vivía Daniel. Con el corazón acelerado y la voz entrecortada, condujeron hasta un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. Al llegar, el aire estaba cargado de nerviosismo y emoción. Era como si sus pasados se sintieran sintetizados en este simple viaje. ¿Y si no le gustó?, preguntó Miguel, sintiendo la ansiedad devorarlo. Tienes que ser honesto con él, le aconsejó Ana. La familia se hace con la verdad, aunque sea dolorosa. La casa, pequeña y sencilla, estaba adornada con flores. Al golpear la puerta, el corazón de Miguel latía con fuerza. Unos momentos después, la figura de un joven apareció en el umbral. Daniel, preguntó, sintiendo como la nostalgia de una conexión perdida lo abrazaba. El joven lo miró con curiosidad, y Miguel sintió una punzada de emoción. ¿Podría esto realmente ser su hermano? Al momento en que Daniel asintió, el tiempo pareció detenerse. Soy Miguel, dijo, incapaz de contener las lágrimas. Soy tu hermano. Daniel entrecerró los ojos, como quien trata de asimilar lo que acaba de escuchar. Una chispa de confusión se dibujó en su rostro. ¿Qué estás diciendo? Las palabras se amontonaron en la garganta de Miguel. Te hemos estado buscando durante años. Mamá y yo todos hemos pasado tanto tiempo separados, hay tanto que contar. Mientras la cercanía se hacía más palpable, las inseguridades se disiparon poco a poco. Daniel, después de escuchar la brutal y sincera verdad, comenzó a escuchar. Juntos, empezaron a reconstruir su historia y los recuerdos que ambos llevaban como una carga silenciosa. La reconciliación no fue fácil, hubo lágrimas, risas y momentos de duda. Pero a medida que hablaban, los lazos de hermanos se tejían en un nuevo hilo, firme y esperanzador. Más tarde, en la plaza de nuevo, Miguel se sintió diferente. Era como si su vida hubiera cambiado de una manera indescriptible.
Miró a su madre y a Ana, y sintió como el calor de la comunidad lo abrazaba. Gracias, dijo, su rostro iluminado. No sé cómo agradecerles por todo esto, Ana sonrió. Lo que importa es que estamos juntos. Las heridas se pueden curar, pero es necesario enfrentar la verdad. Desde entonces, Miguel y Daniel comenzaron a forjar no solo un vínculo entre hermanos, sino también el propósito de honrar a sus padres. Cada historia que compartían y cada lágrima que derramaban construían un futuro lleno de posibilidades. El pasado no podía cambiarse, pero el presente era una oportunidad para sanar. Miguel entendió al fin que la familia no solo está unida por los lazos de sangre, sino por las historias que deciden enfrentar juntos. Mientras el sol se ponía, iluminando la plaza como un nuevo comienzo, Miguel sonrió con gratitud. Había perdido mucho, pero también había encontrado a su hermano, y eso era un regalo que valía la pena. Ahora, la vida se sentía más ligera, más llena de promesas. El camino por delante estaba lleno de desafíos, pero Miguel ya no estaba solo. Finalmente, estaba listo para abrazar su historia, llena de amor, valor y, sobre todo, de esperanza. Ahora, tú que has acompañado esta hermosa transformación, es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán, llenas de inspiración y emoción. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que nuestras historias lleguen a más corazones. Comenta abajo tus reacciones y sentimientos sobre este final impactante. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. No lo pospongas, esto es importante. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal y empoderar esta comunidad.